Gracias. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Habíamos puesto en nuestro classroom que íbamos a terminar el tema de ansiolíticos y íbamos a comenzar una parte de lo que correspondía a los llamados anticonvulsivantes. Recuerdan ustedes que en la anterior clase habíamos hecho y terminado nuestra clase con los efectos a nivel orgánico, donde los efectos que producían los llamados sedantes e hipnóticos eran obviamente la sedación, la hipnosis, los hipnóticos llamados recientes, la anestesia, anticonvulsivantes, relajantes musculares y depresores del sistema respiratorio y sistema cardiovascular. Habíamos terminado en ese momento y nos correspondía, después de hablar de la farmacodinamia de las benzodiazepinas, barbitúricos e hipnóticos recientes, nos tocaba pasar a el tema 3, que corresponde a la llamada tolerancia y dependencia psicológica y fisiológica. Como ustedes pueden visualizar por este mapa conceptual, hablamos de tolerancia y dependencia conceptualmente, la disminución de la capacidad de la respuesta que tiene el individuo al fármaco luego de tener exposiciones repetidas. En algunas de estas le llamamos taquifilaxia, ya que el momento en que disminuimos la dosis, quitamos el fármaco y luego de esto, en un tiempo volvemos a utilizar, vuelve a tener el fármaco exactamente la misma potencia, pero nuevamente a su utilización repetida por varias exposiciones, entonces va perdiendo su potencia farmacológica. A esto le llamamos tolerancia. Un tipo de tolerancia también es la taquifilaxia, cuando habíamos visto el tema de farmacocinética. ¿Dónde se produce la tolerancia o en qué se produce tolerancia? En el alivio de la ansiedad, de la euforia y la desinhibición e inducción al sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo ansioso, luego de recibir varias veces el fármaco por bastante tiempo, ya que muchos de estos fármacos en la realidad hay gente que los recibe por toda su vida. Entonces, ciertos productos producen tolerancia y ciertos productos producen dependencia, y esta tolerancia hace que sea para la ansiedad, para la euforia y la inducción con la disminución del proceso de desinhibición e inducción al sueño. Esto conduce a un acto fisiológico normal de un uso indebido y compulsivo del fármaco y que tiene como consecuencias una consecuencia psicológica acompañada de consecuencias fisiológicas. Las consecuencias fisiológicas y psicológicas son muy características. En el caso de las psicológicas, siempre aparecen junto con patrones de comportamiento neurótico simple. Por ejemplo, aquel que no deja de fumar, aquel que no deja de beber, de chupar le llamamos, y aquel que no deja de comer. Actos compulsivos. En su mayor forma, estos no son condicionados porque el cuerpo le exige comer, porque el cuerpo le exige fumar o porque le exige beber, sino es por un condicionamiento psicológico, que quiere decir que viene de la parte del psiquis localizado en el sistema nervioso central. Luego de esto tenemos los problemas fisiológicos, muchos más serios, muchos más difíciles de ser tratados y que generalmente están condicionados por sustancias
que se llaman psicógenas. Quiere decir que son sustancias que las necesita el cerebro y que su ausencia hace que demande el cerebro, el organismo en total, demande que sean nuevamente introducidas a nuestro organismo. En este caso, son un estado fisiológico alterado que requiere la administración continua del fármaco, de la droga, de la sustancia X, y si no, se produce el sistema de abstinencia. Abstinencia conceptualmente es el tiempo en el que no se recibe el fármaco. Una vez que tenemos abstinencia, nuestro cuerpo exige a tal nivel que el paciente puede morirse porque no se le ha dado el fármaco. Esto hace que en la lista de fármacos que producen todo el problema de abstinencia y que tienen que ver con la parte de narcóticos, es en la lista 3 o 4 de la lista de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el objetivo que se tiene para prevenir la abstinencia? O también viene acompañado con otra serie de signos y síntomas como simularan otra enfermedad, y por eso ya no solo se habla de abstinencia, sino se habla de síndrome de abstinencia. Quiere decir acompañado de otros cortejos sintomáticos. Esto se presenta en estados de aumento de la ansiedad, aumento del insomnio, aumento de la excitabilidad, y en ese momento el paso siguiente son las convulsiones. Y si estas convulsiones vienen repetidas, llamadas intrantes y subintrantes, como lo vamos a ver en el próximo capítulo, en ese momento el paciente pierde la conciencia, empieza a tener problema serio de salud y se puede desencadenar su muerte si es que no recibe nuevamente la sustancia que le ha producido la abstinencia. Está relacionado esto con la semivida larga y la eliminación lenta que tienen algunas de estas sustancias y que producen a veces estos pocos síntomas físicos que se tienen, pero altamente peligrosos por lo que pueden producir la muerte. Algunos de ellos están relacionados con que tienen una semivida, vida media, muy corta, pero que conducen rápidamente a signos de abstinencia. Entonces, todo el proceso que tiene que ver con la tolerancia y la dependencia está relacionado porque si se produce tolerancia, necesitas más dosis. Si necesitas más dosis, necesitas más fármaco. Si necesitas más fármaco, cuando te quitan las dosis que ya eran grandes y te las vuelven más pequeñas o te las quitan, se produce el descalabro con el llamado síndrome de abstinencia. Bien, ahora vamos a ver lo que se conoce con la llamada farmacología clínica de los llamados ansiolíticos, hipnóticos o sedantes. Si nosotros vemos esta farmacología clínica, tenemos que ver dos tipos diferentes, porque hemos hablado de ansiolíticos y hemos hablado de hipnóticos y sedantes. Los ansiolíticos y los sedantes son equiparables porque más o menos expresan lo mismo, aunque no necesariamente conceptualmente sean lo mismo. El tratamiento farmacológicamente, el tratamiento de la ansiedad es uno de los temas y el tratamiento de los problemas del sueño es el otro de los temas. Sí nos debemos recordar que cuando hablamos de la ansiedad, principalmente nos estamos refiriendo a una llamada ansiedad situacional. Esta ansiedad situacional puede ser que sea necesario que se tenga que dar estos fármacos cuando el individuo
va a ser sometido a algún procedimiento médico o a algún procedimiento dental, que todos lo hemos pasado, o a cualquier otro evento que le produzca estrés. No sabe lo que le va a pasar, sabe que produce dolor, no tiene claros muchos de los conceptos de que es necesario para su tratamiento y el individuo se coloca ansioso. Ansioso implica la secreción de una serie de hormonas y sustancias, principalmente adrenérgicas, que desbalancean la homeostasis, este equilibrio dentro de nuestro organismo. Y esta ansiedad situacional puede ser que pase a la llamada ansiedad excesiva o irrazonable, que ya es un trastorno psicológico muy importante. Es un trastorno que lo puede llevar al pánico o a la llamada agorafobia. Es que crees que te va a pasar ahora, por eso es agorafobia, y te va a pasar algo siempre malo. Y por lo tanto estás angustiado, estás muy ansioso. En el caso de estos procedimientos médicos, nunca se utiliza el fármaco, se lo utiliza por largo tiempo, mientras que en estos de ansiedad excesiva, irrazonable, trastornos de pánico y la agorafobia, tenemos que utilizar las benzodiazepinas, que son los fármacos del manejo muy típico de la llamada ansiedad aguda. La desventaja de esto es que, aparte de producir disminución de la ansiedad, lamentablemente producen depresión. Y si estábamos ahora ansiosos, luego de utilizar los fármacos nos vamos a poner como pacientes deprimidos. Y esta depresión es aditiva del sistema nervioso central si se administran sobre todo con etanol, lo que quiere decir que las benzodiazepinas no pueden administrarse junto con sustancias que tengan etanol. Pero también la desventaja es que se produce un riesgo de dependencia y de depresión de las funciones del sistema nervioso central y produce, esto sí es importante, produce efectos amnésicos. Amnesia significa falta de recuerdos. Algunas amnesias son anterógradas, antes de que se hayan sucedido los hechos, y otras son posteriores. En el caso de las benzodiazepinas, son unas amnesias de tipo retrógrado en general, pero también pueden haber amnesias de tipo posterior. En este caso, cuando se produce efecto amnésico, se debe describir siempre una dosis, y esto, por lo tanto, exige que la dosis que le demos no produzca la amnesia que va a dar, ni la depresión del sistema nervioso, ya sea a nivel central o depresión a nivel vulvar para los centros respiratorios o los centros cardiovasculares. Y tampoco perjudique las funciones mentales, porque no puedes coordinar, no puedes pensar, no puedes estudiar, no tienes la capacidad de organizar tus ideas o tus funciones motoras en una forma adecuada. Y lamentablemente esto se produce en los momentos de horas de vigilia. ¿Qué quiere decir? Cuando estás despierto es que no puedes hacer nada de lo que te había inducido estos fármacos, como por ejemplo es a disminuir la ansiedad o disminuir el sueño. Se deben indicar para el tratamiento eficaz y siempre debe indicárselo por un periodo corto. La dosis es la determinante y por eso se van probando dosis. No se comienzan por dosis que sean muy elevadas ni dosis que sean muy bajas. Se comienzan por dosis intermedias que tienen que ver con las características de la depresión o con las características de la ansiedad o del insomnio del paciente.
Por su lado, las benzodiazepinas, que son muy útiles, la benzodiazepina que es muy útil para el tratamiento del trastorno de pánico y la agorafobia, es el alprazolam. Esta benzodiazepina es bastante mejor que el diazepam, midazolam, el alprazolam es aquella que tiene mejor efecto por sus características, en general farmacocinéticas, y en algo por su mecanismo de acción que difiere. Bien, por su lado, en el tratamiento de los problemas del sueño, por lo tanto el insomnio, primero tenemos un tratamiento no farmacológico. Muchas veces se cree que cuando se le da al paciente fármacos, directamente se va a poner en estado hipnótico y va a entrar en el sueño. No es cierto. Para el tratamiento del insomnio tiene que haber previamente un manejo de un tratamiento llamado no farmacológico. Por ejemplo, el manejo de la dieta adecuada y los ejercicios. Todos sabemos que si comemos y tomamos algunas sustancias muy especiales en el momento que vamos a ir a dormir, vamos a estar en problemas para conciliar el sueño. Si no estamos cansados y estamos muy alertas porque hemos tomado o pichado coca o tomado café, no va a haber facilidad de conciliar el sueño. Por lo tanto, hay que evitar estimulantes antes de ir a la cama. El ambiente para dormir tiene que ser confortable y debe acostarse en una hora regular todas las noches. Esto quiere decir que en general la especie de indicativo que vas a querer dormir o ya estás en la hora de dormir es tan típico como el que comienza sus famosos bostezos. Si no se duerme y empieza a hacer actividad y no se duerme a esa hora, también se sabe que ese individuo va a estar con sus ojos abiertos hasta amanecerse en muchos casos, porque una vez pasada esta hora especial de la hora de costumbre de sueño, lamentablemente el hecho de dormir no se vuelve un acto fácil. El tratamiento farmacológico está siempre utilizando las benzodiazepinas. Y estas lo que pueden hacer es disminuir el sueño en los llamados REM y en algún caso en la etapa de ondas lentas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las benzodiazepinas no actúan en los 4 pasos del sueño y que tampoco son, vamos a ver, una maravilla para cuando tienes desórdenes en la etapa de las ondas lentas. Por otro lado, las benzodiazepinas producen, como hemos dicho, una amnesia anterógrada y son utilizadas para producir el sueño o dormirse en procedimientos especiales que son de diagnóstico o tratamientos quirúrgicos de muy pequeña duración, de espacios de tiempo que no necesiten una cirugía. Por ejemplo, no se hará nunca en una cirugía corazón abierto, pero si se quiere hacer un mini procedimiento, ya sea diagnóstico o quirúrgico, son de gran ayuda. Los llamados hipnóticos recientes, como decíamos, producen un inicio rápido de la actividad y depresión psicomotriz moderada con pocos efectos amnésicos y, lo que es peor, al día siguiente. A veces uno no puede dormir, toma el fármaco, se duerme, pero al día siguiente sigue con ganas de dormir. O sea, existe una acción de rebote. Aunque ha dormido, no ha dormido lo suficientemente placentero gracias al fármaco y por lo tanto quiere seguir durmiendo. A esto que se le llama el rebote, en el caso del éxito de los hipnóticos recientes, es de que no produce amnesia, en este caso anterógrada, pero
si tampoco produce alteraciones psicomotrices al día siguiente de su acción. En el caso de hoy día, el Suvorexant es útil para el tratamiento del insomnio, pero tiene el problema que sus efectos adversos son la somnolencia del día siguiente. O sea, las 8 horas que ha dormido o el X tiempo que ha dormido no le alcanzan lo suficiente para haberse restablecido de la necesidad de dormir. Por último, pasamos a ver el tema que corresponde a la toxicología, que la han visto ya en el tema de tóxicos dados por el doctor Peralta, a la toxicología clínica que producen los sedantes y los hipnóticos. En primera instancia, las acciones tóxicas son directas o se deben a acciones de interacción farmacológica entre uno y otro fármaco. Entre las llamadas acciones tóxicas directas se presentan cuando hay depresión del sistema nervioso central relacionado siempre con la dosis. No nos olvidemos que la diferencia entre producir ansiedad, hipnosis y depresión es la dosis. A pequeñas dosis ansiolítico, a medianas dosis es hipnótico y a altas dosis es depresor y depresor de centros vitales. Las benzodiazepinas, volvemos a repetir, producen algo importante, amnesia retrógrada. Esto es utilizado en la anestesia porque el paciente no se acuerda de lo que le han hecho, aunque estaba en la realidad todavía consciente. Pero como le produce amnesia, aunque estaba consciente, no se acuerda de esto. Y si no se acuerda que le produjo alguna molestia, algún dolor y demás, no tiene obviamente ninguna importancia. Es que le haya dolido si no se acuerda. Los llamados sedantes hipnóticos a dosis altas provocan, primero, estados de confusión, que son confusión reversible en ancianos por exceso de dosis. Este es un caso muy típico y muy clásico. El individuo, al tener también amnesia, entonces no se acuerda que ha recibido la dosis y se sobredosifica, y a la vez, cuando es anciano, empiezan serios problemas psicomotrices. También pueden producir letargo, estado de agotamiento o síntomas equivalentes a la intoxicación por etanol. No es raro que una persona haya ingerido sustancias benzodiazepínicas, barbitúricos y parezca que está borracho y la gente cree que está borracho. Y en la realidad lo que tiene son los efectos normales que tienen a ciertas dosis los llamados hipnóticos y sedantes. También pueden exacerbar los problemas respiratorios, sobre todo en pacientes que tienen de base enfermedad obstructiva pulmonar crónica o enfermedad pulmonar crónica no necesariamente obstructiva. También en pacientes con depresión respiratoria puede complicarse la aspiración del contenido gástrico, llamada la broncoaspiración. Esto le pasa a los borrachos. ¿De qué se muere un borracho en la calle? Es de broncoaspiración en general. También le puede pasar a un paciente que, aunque está durmiendo en su casa, no estaba borracho, pero había ingerido benzodiazepinas o barbitúricos, y lo que se produce es, habría comido, después de esto habría ingerido sus benzodiazepinas y al recostarse el paciente se broncoaspira. Y por último, una depresión cardiovascular que complica muchísimo. Sacarlo vivo a un paciente que está ingiriendo y ha elevado la dosis por cualquier motivo, benzodiazepinas o barbitúricos, de su depresión, tanto cardiovascular como respiratoria, no es nada fácil, y en general los pacientes pierden la vida lamentablemente. Bien,
Con esto hemos dado por concluido, en este caso, hemos dado por concluido el tema de los llamados ansiolíticos y hemos visto en la farmacología todos los llamados hipnóticos por un lado, sedantes por otro lado, y vamos a ver los que producen depresión por otro lado en los depresivos y los antidepresivos, y los que son anticonvulsivantes los vamos a ver a continuación. Por lo tanto, pasamos a ver el siguiente mapa conceptual. Bien, ya estamos listos para la presentación del siguiente mapa conceptual. Perdón. Bien, vemos ahora el tema de fármacos llamados anticonvulsivos. Cuando hablamos de fármacos anticonvulsivos, obviamente tenemos que tener claramente los conceptos que pueden producirse debido a esto de llamado anticonvulsivo. Y vamos a ver todo aquello que se refiere en este primer mapa en los fármacos utilizados para las llamadas crisis focales. En general, el concepto de que una crisis focal, por ejemplo, hay gente que como crisis focal lo que hace es parpadear todo el tiempo o hace una mueca en su cara todo el tiempo. A esto le llamamos crisis focales, también llamadas crisis parciales. En estos casos son también actos convulsivos. En general creemos que convulsión es todo acto que tiene que ver con crisis llamadas tónico-clónicas. Y esto no es cierto, es aquel que se cae en la calle y empieza a tener sus crisis espásticas y que hace convulsiones y termina saliendo espuma por la boca y perdiendo el conocimiento. Esta es una forma de crisis. También existen el otro extremo, las crisis llamadas parciales. Luego, aquellos fármacos que son efectivos para las crisis focales y determinados tipos de crisis generalizadas. Son fármacos que pueden tratar tanto la parte de crisis focal como la parte de crisis llamada generalizada. Sirven para ambos. En este caso vamos a ir viendo ahora didácticamente el desarrollo de cada una de estas formas de presentación de convulsiones y por lo tanto su tratamiento correspondiente. Bien, vamos a comenzar por el fármaco en general y por eso ven que también el contenido del mapa es un contenido bastante grande e importante. Y
Hoy todavía la fenitoína es un fármaco que lo podríamos considerar la droga patrón, el todavía más utilizado, aunque existen hoy modernos que también se utilizan. Pero el más utilitario, el más barato, el que mejor da para el trabajo respecto a las crisis focales es la fenitoína. Luego de la fenitoína existe un profármaco, que es el profármaco de la fenitoína, la fosfonemitoína. Luego tienes la mefenitoína, la etotoína, y así el grupo. Pero como verán, este mapa es todo respecto a la fenitoína. Si un mapa conceptual tiene dedicado a un espacio la mayor información, es una obviedad que este fármaco es importante. Bien, comenzamos por su química. ¿Qué es la fenitoína? Es un análogo 5,5-difenil sustituido de la hidantoína y es un bloqueador, su mecanismo de acción, de los canales de sodio. Bien, en su farmacocinética tiene una absorción dependiente de la formulación. Como vamos a ver, aquí existen las diferentes formulaciones. Dependientes de la formulación, se tiene un proceso de absorción totalmente identificado para cada uno de los preparados. Su concentración máxima está entre 3 a 12 horas. Su enlace proteico es de 90% y tiene pequeños cambios en la fracción unida que afecta drásticamente a la cantidad del fármaco que queda libre. Les recuerdo por farmacocinética que el fármaco que queda libre es el único que puede actuar. Y tiene en este caso el 90% de enlace proteico. El volumen de distribución en nuestro organismo es de aproximadamente 0,6 a 0,7 litros por kilogramo. Su vida media es de 12 a 36 horas y en general tiene un promedio de las preparaciones de 24 horas. Su metabolismo está siempre dado por las citocromos P2C9 y la citocromo P2C19. O sea, se metabolizan obviamente a nivel del hígado. Y su excreción es a través de la orina. ¿Cuáles son las formulaciones que tienen esa farmacocinética? Primero puede ser en forma de una base libre. Es poco soluble en agua, está disponible en suspensión y su liberación es inmediata y también en forma de tabletas masticables. También se la puede tener en formulación en cápsulas de liberación prolongada y que contienen la llamada fenitoína sódica que proporciona una tasa de absorción lenta y prolongada, con una concentración máxima entre las 4 a las 12 horas. Y por último, las formulaciones para vía endovenosa, parenteral y la administración intramuscular. En el caso de la endovenosa, contienen un propilenglicol y alcohol ajustado a un pH de 12, o sea, altamente alcalino. El riesgo lamentablemente que existe cuando se utiliza por vía endovenosa es del síndrome de guante púrpura y es la decoloración púrpura negruzca, un edema y dolor en el sitio distal de la inyección. Si no las colocan generalmente la inyección en el pliegue del codo, aparece en la mano y por eso se llama síndrome de guante púrpura, con cambios de coloración, edema, dolor en el sitio de la inyección. La vía de administración intramuscular, por lo dolorosa que es y los conflictos que pueden producir,
es no recomendable su administración, a no ser en casos muy, muy especiales. ¿Cuáles son sus usos de la fenitoína? Primero, prevenir las crisis de inicio focal. Luego, prevenir las crisis tónico-clónicas. A veces son focales bilaterales y que ocurren en el contexto de lo llamado síndrome de la epilepsia o epiléptico. Y también la llamada epilepsia generalizada y idiopática. O sea, que no tiene origen conocido. ¿Qué problema puede producir en toxicidad la fenitoína? A nivel plasmático terapéutico se lo utiliza en general entre 10 a 20 microgramos por mililitro. Cuando nosotros cambiamos la dosis, modificamos esta dosis, pueden haber pequeños cambios de la dosis que hacen grandes cambios en las concentraciones séricas del fármaco. Al haber grandes cambios en la concentración sérica, quiere decir que va a quedar gran cantidad de fármaco libre y por lo tanto producir una acción farmacológica muy importante y a veces muy problemática. El aumento de los niveles en sangre se alcanza la capacidad máxima también en el hígado para metabolizar el fármaco y por lo tanto aparece un concepto que es el llamado concepto de cinética de saturación. Quiere decir, si se satura porque ha entrado cierta cantidad en una dosis X, pero inmediatamente cambia todo el esquema de la farmacocinética del fármaco y queda libre gran cantidad de fármaco, este se va al hígado y satura las acciones farmacológicas de la farmacocinética en el hígado, satura los citocromos y también sigue libre en todo el organismo, es que se produce la llamada cinética de saturación y por lo tanto el acto farmacológico se convierte en un acto tóxico. ¿Y cuáles son esos signos y síntomas de la toxicidad? Nistagmus, pérdida de movimiento brusca en la búsqueda de los ojos, también en la parte de los músculos extraoculares y este nistagmus, el movimiento continuo de la parte de los ojos como si estuviera buscando algo, el ojo no disminuye al disminuir la dosis. Puede el paciente ver doble, tiene ataxia, sedación y para esto sí se requieren porque hay cambios con el ajuste de la dosis. Aparece hiperplasia gingival, aparece aumento del pelo y hirsutismo, engrosamiento de las características faciales a la llamada neuropatía periférica débil, y esto generalmente cuando el uso es de muy largo plazo, muchos años que están utilizando el fármaco, lo que no es raro. Anormalidades en el metabolismo de la vitamina D en general, produciéndonos la avitaminosis D, lo que se conoce como osteomalacia, y los niveles bajos de folatos y por lo tanto la anemia también llamada megaloblástica. O sea, la fenitoína es un fármaco que tiene sus complicaciones, sin embargo, por sus usos, su utilidad y demás, hoy todavía sigue siendo un fármaco de bastante utilidad para el manejo de las llamadas crisis focales. En el caso del precursor, el profármaco, la fosfonenitoína, se puede administrar por vía endovenosa, sirve solo para el tratamiento del estado epiléptico y tiene menor incidencia de producir el síndrome del guante púrpura. Se lo puede utilizar. De hecho, se vuelve igual fenitoína. Eso quiere decir es profármaco. La mefenitoína y la etotoína son de mayor efectividad contra las crisis focales tónico-clónicas
y generalizadas que la fenitoína. En el caso de tener crisis focales tónico-clónicas y generalizadas, es más efectiva que la fenitoína. Pero tiene una incidencia mayor de reacciones graves, dermatitis, agranulocitosis y hepatitis. Complicaciones bastante más temidas por los médicos. En su caso, la gabapentina, que es un gabapentinoide como la pregabalina, que son fármacos que tienen bastante importante utilidad hoy, como vamos a ver en sus indicaciones y sus reacciones adversas. En su farmacocinética, su mecanismo de acción en general de ambos se unen con avidez a la proteína alfa-2 delta, que parece relacionarse con la disminución de la liberación del glutamato en las sinapsis excitatorias de las neuronas. En su farmacocinética, la gabapentina tiene una biodisponibilidad oral, disminuye al aumentar la dosis por saturación del sistema de transporte. Su absorción es variable y requiere una dosis bien individualizada. Su vida media es de 5 a 8 horas. Su enlace a las proteínas es nulo, por lo tanto, siempre está disponible. No se metaboliza fácilmente. Se elimina sin cambios en orina. Su dosis inicial es de 900 miligramos por día, que se la reparte en 3 dosis. Y la dosis de respuesta rápida que se necesita si es que la crisis es muy severa, llamada crisis subintrante, es de 3.600 miligramos al día. En el caso de la pregabalina, está disponible en preparados de liberación prolongada. Su biodisponibilidad oral se muestra en una absorción lineal, porque puede absorberse por mecanismos distintos al mecanismo solamente de transporte, como lo hace la gabapentina. Su vida media es de 4,5 a 7 horas. Enlace proteico también es nulo, tampoco se metaboliza, se elimina sin cambios por orina, igual que la gabapentina. Su dosis inicial es de 150 miligramos día y su dosis de mantenimiento va entre 150 a 600 miligramos día. Por su lado, en sus usos, estos sirven para el tratamiento de las crisis focales, pero son menos efectivas que los otros. Sin embargo, en el dolor neurítico, la neuralgia posherpética, la neuropatía diabética dolorosa, los trastornos de ansiedad y las fibromialgias son de muy buena utilidad y de hecho tanto la gabapentina como la pregabalina son utilizados con bastante más importancia que la fenitoína en los dolores neuropáticos y trastornos de ansiedad y el trastorno de la fibromialgia. ¿Cuáles son sus efectos adversos? La somnolencia, los mareos, la ataxia, cefaleas, temblor, aumento de peso y también el llamado edema periférico. Por su lado, la llamada tiagabina es un análogo del ácido nipecótico y es lipofílico. Es permeable para la barrera hematoencefálica, es un inhibidor selectivo del transportador de la GAT1 GABA, que inhibe los movimientos, mecanismo de acción, inhibe los movimientos de la GABA desde el espacio extracelular al comportamiento o compartimiento intracelular, y esto causa la prolongación de las respuestas sinápticas inhibitorias mediadas por el GABA y la potenciación de la inhibición tónica a nivel muscular. En su farmacocinética tiene biodisponibilidad altísima del 90 al 100%, enlace proteico alto,
su tiempo de vida media de 5 a 8 horas, se oxida en el hígado por la citocromo 3A4, su excreción es por las heces en su mayor proporción, del 60 al 65%, y en la orina el 25%. Por su lado, se usa como tratamiento adyuvante de las crisis focales, con o sin crisis generalizada secundaria. A una dosis se la usa general de 4 miligramos repartidos en el día. ¿Qué efectos adversos tiene la tiagabina? Tiene nerviosismo, mareos, temblor, dificultad para concentrarse, depresión, confusión excesiva, somnolencia, ataxia, erupciones cutáneas, psicosis, convulsiones y sobre todo en los pacientes que toman este fármaco por otras indicaciones. O sea, la dosis es mayor y por lo tanto es más fácil llegar a niveles tóxicos. La retigabina, también la ezogabina, es un abridor llamado alostérico de los canales de potasio. Trabaja sobre la KCNQ25 e inhibe la liberación de neurotransmisores, incluyendo la liberación del gamato. Tiene usos a dosis de 600 a 1200 miligramos por día. La dosis ideal de tratamiento está cercano a los 900 miligramos día y solo se usa en casos donde otros anticonvulsivos no han dado resultados adecuados o también no están bien tolerados. ¿Por qué? Porque tiene efectos adversos, como mareo, somnolencia, visión borrosa, confusión, disartria, síntomas urinarios, retención urinaria, vacilación, dificultad en orinar, disuria, dolor al orinar, pigmentación azul de labios, piel, paladar, escleróticas y conjuntiva, los hombres azules, y despigmentación de la piel y también lesiones llamadas tipo vitiligo, llamadas vitiliformes. Por otro lado, tenemos la llamada lacosamida. La lacosamida es un bloqueador de los canales de sodio, tiene una absorción oral rápida, completa, una biodisponibilidad de casi el 100%, concentraciones plasmáticas que son totalmente proporcionales a la dosis oral, concentración máxima de 1 a 4 horas, vida media de 13 horas, enlace proteico mínimo, no induce ni inhibe enzimas que tienen que ver con la citocromo, sobre todo la citocromo P450 oxidasa. ¿Cuáles son sus usos? Tratamiento de las crisis de inicio focal, la dosis en general de 400 a 600 miligramos por día. Sus efectos adversos: mareo, cefalea, náuseas y diplopía verdoble. Por lo tanto, es un fármaco que es prometedor por sus características farmacocinéticas y por sus efectos adversos bastante pequeños. También existe el acetato de escilocarbamazepina, carbazepina en realidad, y después vamos a ver que es un fármaco que tiene que ver, como lo dice, de los carbonatos y que tiene que ver con la S-licarbazepina. La S-licarbazepina solo se convierte en un radical que es negativo en licarbamazepina en una pequeña cantidad el porcentaje que es solo del 5%. Este 5% es el que le permite su acción farmacológica. El 95% se pierde como sustancia. Tiene una vida media de alrededor 20 a 24 horas, su dosis de 400 a 1600 miligramos día, su eliminación es principalmente renal. Tiene interacciones, reduce
la dosis de la fenitoína si se usa concomitantemente. Nunca hay que dar a las dosis plenas cuando se utiliza la fenitoína unida a la eslicarbazepina. Y en los casos de tener alteraciones del ACO, pueden ser menos efectivos en su coadministración. Bien, terminamos estos fármacos con la oxcarbazepina y la carbamazepina. Mientras la fenitoína es una droga patrón en ese grupo, la carbamazepina es una droga patrón y muy utilitaria de este otro ladito del grupo. La oxcarbazepina es un análogo 10-ceto de la carbamazepina y es menos potente. Su dosis clínica tiene que ser, por lo tanto, el 50% mayor que de la carbamazepina. Bloquea los canales de sodio activados por voltaje. No son lo mismo. Los canales de sodio activados por voltaje no son los mismos que los canales de sodio solamente, por si acaso. Y tiene una vida media de 1 a 2 horas, sus metabolitos de alrededor de 8 a 12 horas, y pueden convertirse los metabolitos en 10 hidroxiactivos, en S-licarbazepina, en R-carbamazepina, licarbamazepina, y por lo tanto quiere decir que están ubicados en sus radicales S y en el radical R. Pasamos a ver al final la carbamazepina. Volvemos a decir una droga que le llamamos droga patrón de este grupo de los que tienen que ver con. Es un iminol tesbeno compuesto tricíclico con estructura similar a los otros tricíclicos y que no tiene efectos antidepresivos. Es un bloqueador de los canales de sodio y preferentemente no es el sodio, como hemos dicho, por voltaje, sino en estado inactivo. Tiene una biodisponibilidad en forma oral y endovenosa del 100%, endovenosa es una obviedad del 100% y oral también del 100%. Y muchas veces parece absurdo utilizarla por vía endovenosa, pero depende del caso. Si el paciente por las convulsiones estaría inconsciente, obviamente no puedes utilizar la vía oral. Su biodisponibilidad oral es del 100%, su concentración máxima de 6 a 8 horas. Su vida media terapéutica inicial es de 36 horas, de terapéutica continua existe ya una tolerancia y es de 8 a 12 horas. Su distribución es lenta, su volumen de distribución es alrededor de 1 litro kilogramo de peso, su enlace proteico es alrededor del 70%, su depuración sistémica es muy baja, 1 litro por día, por kilogramo día. Estimula la sobreregulación transicional de la citocromo-TSA 4 y la 2D6. Ellas mismas inducen a su propio metabolismo. O sea, son inductores de su propio metabolismo las mismas sustancias. Por su lado, tienen efectos adversos, como la oxcarbazepina es un análogo de la carbazepina. Sus efectos adversos son más o menos los mismos. Estos efectos adversos son malestar gastrointestinal, dependiente de la dosis, mareos, visión borrosa, diplopía, ataxia, erupciones cutáneas, hiponatremia, sedación, aumento de peso, muy raro, síndrome de Stevens-Johnson y la llamada leucopenia benigna. ¿En qué se utilizan? Como la oxcarbazepina es un precursor análogo, obviamente cumple las mismas funciones que la carbamazepina y por eso la carbamazepina es la más utilitaria.
en los tratamientos de las crisis tónicos focales y focales que son tónicas, pero bilaterales. La neuralgia del trigémino, el mayor uso e indicación número 1, la neuralgia del trigémino y del glosofaringio, y la llamada manía, que es un trastorno bipolar de los pacientes que tienen alteraciones de comportamiento, los llamados bipolares. Bien, hemos visto, por lo tanto, los fármacos que tienen que ver con los fármacos utilizados para las crisis focales. Ahora pasamos a ver los fármacos efectivos para las crisis focales y determinados tipos de crisis generalizadas. De todas estas, en general, la droga más importante, la más utilizada y que tiene muchos años de sobrevida es el fenobarbital. Sin embargo, han aparecido un nuevo grupo de drogas como el perampanel, la primidona, el felbamato, la brivaraceptán, la levotirazeptán y la lamotrigina. Cada uno de ellos tiene características muy especiales y vamos a ir viendo uno por uno y desarrollando cada uno de ellos. Comenzamos por el perampanel. El perampanel es un potente antagonista competitivo de los receptores AMPA, es activo por vía oral, tiene una rápida absorción, su vida media es de 70 a 110 horas, bastante larga, su enlace proteico muy grande, 95%, y es metabolizado por la citocromo 3A4. ¿Cuáles son sus usos? Las crisis focales, las crisis tónico-clónicas generalizadas primarias, las llamadas epilepsias idiopáticas generalizadas. Las dosis de mantenimiento típicas son de 4.6 a 8 miligramos por día. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Lamentablemente, conductuales. Se vuelve el paciente agresivo, hostil, muy irritable y muy fácil de desarrollar ira. Por lo tanto, no es un fármaco de gran predilección para su uso. Produce también mareos, somnolencia y cefalea. Por su lado, el fenobarbital es un modulador alostérico positivo de los receptores GABA a bajas concentraciones. A concentraciones más altas activan directamente los receptores del GABA. Si nosotros vemos en qué es utilizado el fenobarbital, luego lo vamos a ver al fenobarbital mucho más descrito por si acaso. Aquí simplemente porque también se usa en las crisis focales y algún tipo de crisis generalizadas. En el tratamiento de las crisis focales, en el tratamiento de las crisis tónico-clónicas generalizadas, como verán, igual a su predecesor, efectivo en las crisis mioclónicas, este es algo interesante, epilepsias mioclónicas llamadas juveniles, y también debe individualizarse muy bien la dosis y su rango de dosis va entre 60 a 200 miligramos. Por su parte, la primidona, que es químicamente la 2-desoxifenobarbital, de hecho derivado del fenobarbital, es un derivado del fenobarbital que actúa más como fármaco anticonvulsivo por bloqueador de los canales de sodio que el fenobarbital. Ese es un verdadero anticonvulsivo y por lo tanto su absorción es completa, su concentración máxima de 3 horas, su volumen de distribución 0,6 litros por kilogramo. El metabolismo se metaboliza, obviamente, es un precursor
a la fenobarbital y se acumula lentamente. Su tiempo de vida media 6 a 8 horas. Su nivel plasmático terapéutico debe llegar de 8 a 12 microgramos por mililitro para ser efectivo. Sus usos: crisis focales tónico-clónicas generalizadas y trastornos del movimiento. Movimientos coreoatetóxicos, pacientes que tienen tics muy especiales, algunos que no les permiten ni siquiera movilizarse y otros ni siquiera la convivencia porque van gesticulando y teniendo movimientos raros durante todo el tiempo. El belvamato es un dicarbamato, su absorción oral es mayor al 90%, vida media de 20 horas, su dosis inicial típica de 400 miligramos 3 veces al día, su dosis máxima de 3.600 gramos día, altísima, y 30 al 50% de la dosis se excreta sin cambios por la orina y el resto se metaboliza en el hígado. Sus usos: aminora las crisis atónicas y otros tipos de crisis, por ejemplo, en el síndrome de Lennox-Gastaut, solo para los pacientes con convulsiones refractarias que responden mal a otros fármacos. No se lo utiliza en general. Sus efectos adversos son muy serios: anemia aplásica y hepatitis grave. Les recuerdo que la hepatitis puede llevar a cualquier persona a la muerte. Bien, pasamos a la brivaracetam. La brivaracetam es un análogo del 4N-propilo del levetiracetam, el de arriba, y tiene ligandos de alta afinidad hacia SV2A, quiere decir receptores, y tienen absorción rápida y completa. Su vida media de 7 a 8 horas, su enlace proteico es menos del 20%. Sus usos aprobados para el tratamiento de las crisis de inicio focal en epilepsias generalizadas: mejora o suprime las respuestas fotoparoxísticas, quiere decir, hay gente que se desencadena su crisis epiléptica por problemas de fotosensibilidad a estimulaciones fotolumínicas, y reduce la frecuencia de las crisis generalizadas, pero no necesariamente las cura. Sus interacciones: la administración concomitante con carbamazepina o fenitoína aumentan los niveles y exposición a estos fármacos. Quiere decir, de ser normales, los vuelven generalmente tóxicos. Ese es el problema de la interacción. Si interactuaran para actuar mejor, no habría conflictos farmacológicos. Por su lado, el levotiracetam es un análogo del piracetam, potenciador del acto cognitivo. Se une selectivamente a las proteínas SV2A, reduce la liberación del glutamato durante las series de actividades de alta frecuencia. Se usan en crisis focales tónico-clónicas generalizadas primarias y en crisis mioclónicas de la epilepsia llamada epilepsia mioclónica juvenil. Sus efectos adversos variados: somnolencia, astenia, ataxia, infección, resfriados frecuentes, mareos, cambios de comportamiento, estados de ánimo, irritabilidad, agresión, agitación, ira, ansiedad, apatía, depresión y labilidad emocional. En otras palabras, este fármaco en particular tiene conflictos bastante importantes porque los síntomas de la enfermedad sí son tratados, pero aparecen más síntomas y que son peores de la enfermedad. En sus formulaciones viene para vía oral y para vía endovenosa. Su absorción es rápida, casi completa. Su concentración máxima de 1 a 3 horas. Su enlace proteico menos del 10%, vida media de 6 a 8 horas. Metabolismo ocurre en sangre. En su mayor parte, su excreción 2/3 sin cambios en orina, 1/3 como metabolito inactivo
y interacciones medicamentosas que tiene son mínimas. Por lo tanto, tenemos que sopesar el problema de los conflictos, de sus efectos adversos con su utilidad. Y por último, la lamotrigina. La lamotrigina es un bloqueador de los canales de sodio, tiene una absorción casi completa, su volumen de distribución es de 1 a 1.4 litros por kilogramo, su enlace proteico de 55%, su eliminación hepática, su excreción también por la orina, su vida media hasta de 24 horas y su dosis varía entre 100 a 130 miligramos día. Se lo utiliza en crisis focales, epilepsia de ausencias, primera vez que están escuchándola, que también es una crisis focal, crisis generalizadas tónico-clónicas primarias, las crisis generalizadas del síndrome de Lennox-Gastaut, y produce efectos adversos como mareo, dolor de cabeza, diplopía, náuseas, insomnio, somnolencia, erupciones cutáneas. Sobre todo, algunas de estas erupciones cutáneas es fatal, sobre todo en pacientes pediátricos que tienen el mayor riesgo. De esta manera hemos visto la primera parte que corresponde a los llamados crisis focales y generalizadas. Vamos a pasar a ver ahora lo que corresponde a los llamados anticonvulsivos, que los conocemos como los anticonvulsivos 2. Bien, en este caso, nosotros vamos a ver estos fármacos, este fármaco, y vamos a ver un llamado mapa conceptual lineal. Han visto uno que estaba separado en dos. Vamos a pasar después a ver uno que rodea al tema, y en este caso es un sistema lineal. Mapas conceptuales que también sirven y ayudan al proceso del aprendizaje. En general, uno utiliza un esquema de mapa conceptual diferente dependiendo, obviamente, de las características del tema. Como verán, en este caso está el tema principal, básico, importante, es el tema de fármacos anticonvulsivos 2, que son fármacos efectivos para varios tipos, para demostrar crisis generalizadas, crisis de ausencia generalizadas, crisis mioclónicas, síndrome de epilepsia mioclónica juvenil, crisis atónicas como el síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet y espasmos infantiles llamados síndrome de Best, y las convulsiones llamadas epileptiformes o epilepsias que se manejan con benzodiazepinas o inhibidores de la anhidrasa carbónica. Verán, en este caso, el tema es más fácil de ser visualizado en forma lineal que en forma de racimo, de pirámide, de araña o tantas formas que describen hoy a los mapas conceptuales. Vamos a simplemente ver una primera parte. Uno de los fármacos importantes, el llamado valproato divalproexsódico, que es el ácido valproico, es un ácido graso de cadena corta. El divalproexsódico está compuesto por partes iguales del ácido valproico más sal del ácido del valproato sódico,
que tiene un pK de 4.56 que está ionizado cuando se lo introduce al pH corporal. Su farmacocinética viene en presentaciones de jarabes, cápsulas de gelatina, se administran por vía oral endovenosa, su dosis inicial de 15 miligramos por kilogramo, su absorción oral es muy buena y los alimentos la retrasan y se hace mejor tolerado con las comidas, aunque se retrasa su absorción. La biodisponibilidad es del 80%, su nivel máximo en sangre es de 2 horas, su unión a las proteínas es alta, su vida media de 9 a 18, bajo volumen de distribución y su excreción es al porciento del 20% en forma conjugada, en forma directa. Su mecanismo de acción no se conoce. Sus usos es de primera línea para las crisis generalizadas, estabilizador del estado de ánimo de los trastornos bipolares, profilaxis contra la migraña, crisis mioclónicas, primero de los pacientes con epilepsia juvenil, crisis atónicas, tónico-clónicas generalizadas, crisis de ausencia generalizadas, es de muy buena acción el valproato, crisis focales después de la carbamacetina y la fenitoína, y también sirve para tratar el cuarto estado epiléptico. Sus efectos adversos: malestar gastrointestinal, es teratogénico, tiene temblor fino, aumento de peso, incremento del apetito, pérdida del cabello, hepatotoxicidad, trombocitopenia, interfiere en la conversión del amoníaco y la urea, letargo, encefalopatía llamada hiperamonémica. Está contraindicado en pacientes menores de 2 años, pacientes que consumen varios otros medicamentos, aquellos que tienen alteraciones genéticas, mujeres en edad fértil y en pacientes que tienen su interacción, inhibición del metabolismo de varios medicamentos, por ejemplo, el fenobarbital y la etosuximida, desplaza la fenitoína de las proteínas y produce el desastre y disminuye la eliminación de la llamada lamotrigina que habíamos hablado. Bien, sin abusarlos, vamos a pasar a la sonisamida. Es anticonvulsivo amplio, de amplio espectro, es una sulfonamida. Su farmacocinética de biodisponibilidad alta, unión a las proteínas del 50 al 60%, semivida de 1 a 3 días, metabolismo por acetilización de la N-acetil soniamida, excreción por vía oral sin cambios, metabolismo citocromo 3 a 4, lo vuelve en una sulfo y la acetilfenol, y la excreción es en forma de un glucurónido. Bloquea los canales de sodio activados por voltaje y otras acciones que contribuyen a su acción anticonvulsiva. Está usada en las crisis generalizadas, en las tónico-clónicas focales en adultos y niños, epilepsias mioclónicas, estados infantiles. Sus efectos adversos: somnolencia, deterioro cognitivo, cálculos renales, erupciones cutáneas, pérdida de peso, muy raro, cálculos renales, oligohidrosis, y sus interacciones hay que tener mucho cuidado con la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, y aumenta la depuración de la sonisamida y acorta su semivida. Cuando son las 8:15, como habíamos dicho, hemos iniciado el tema y estamos en los anticonvulsivantes 2. Quedamos para ver el topiramato y luego nuestra fila de todos estos fármacos que van a corresponder a los llamados anticonvulsivantes 2. Muy bien, se les agradece su participación. Hoy día era una media equivocación mía porque lamentablemente habíamos estructurado la clase a las 7 y me olvidé que mi clase era hasta las 7 menos cuarto y era imposible llegar, pero gracias a Dios llegamos a tiempo. Para el día de mañana, nuestra clase es a las 7:30 de la noche. Tenemos 1 hora donde terminaremos el problema anticonvulsivo y pasaremos luego de terminar, pasaremos a iniciar en general los antidepresivos, que los terminaremos el día jueves. Muchas gracias, muy buenas noches.
Disculpas porque son las 20:16. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Margarita. Un gusto. Hasta luego, doctor. Chao, chao.